Buenas a todos, soy Adrián y hoy vamos a ver qué es HTML y cómo podemos empezar con este lenguaje desde cero. Bueno, realmente HTML no es más que un lenguaje de etiquetas o un lenguaje de marcas. No es un lenguaje de programación. ¿Y por qué no es un lenguaje de programación? Porque no podemos escribir lógica, no podemos hacer nada de lógica en ficheros HTML. Pero lo que sí es, como digo, es un lenguaje de etiquetas. Una etiqueta no es más que esto que estamos viendo aquí, es decir, texto que está entre estos paréntesis angulares. Y normalmente cada elemento HTML va a tener una etiqueta de apertura, por ejemplo esta de head sería la etiqueta de apertura, y una etiqueta de cierre que tiene el paréntesis angular y luego una barra. Casi todas, porque ya veremos que hay etiquetas que no tienen etiqueta que hay elementos que no tienen etiqueta de cierre. Bueno, pues esto es un lenguaje de marcas, código que está dentro de estas etiquetas. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, pues HTML no es más que el andamiaje, no es más que lo que da estructura y contenido a todas las páginas web que existen. Entonces, aunque no sea un lenguaje de programación, es un lenguaje muy importante porque absolutamente todas las páginas web tienen que tener una estructura HTML para que podamos ver correctamente esas páginas web. En este vídeo no me voy a centrar en qué significa cada etiqueta, esto lo iremos viendo poco a poco a partir del siguiente vídeo. En este vídeo lo que quiero es simplemente ver que HTML no es más que código que podemos escribir en cualquier momento. Entonces, ¿cómo llegamos a esta pantalla que tenemos aquí? ¿Cómo podemos empezar a escribir HTML? Bueno, pues para empezar necesitamos tener instalado un editor de código. Podemos tener instalado el que queramos, pero yo recomiendo este que se llama Visual Studio Code, que es gratis y es el que utilizan la mayoría de desarrolladores. Entonces, si nos vamos a cualquier página web, bueno, a Google o lo que sea, podemos buscar, descargar Visual Studio Code y llegaremos a esta página de aquí. Igualmente dejaré el enlace en la descripción. Aquí nos lo descargamos para Windows o para vuestro sistema operativo y simplemente lo instaláis, le dais siguiente, siguiente, siguiente y ya está. Una vez tengáis instalado Visual Studio Code, ya podréis abrir proyectos de Visual Studio Code donde queráis. Por ejemplo, yo tengo esta carpeta y aquí pues quiero empezar a crear código en la carpeta de proyectos HTML. Bueno, pues lo único que tengo que hacer es clic derecho, abrir con code. Si esto no os aparece, porque en vuestro sistema operativo esto no aparece, no pasa nada. Como acabáis de instalar Visual Studio Code, lo abrís y seguramente aparezca así, vacío, sin nada o con un mensaje de bienvenida. De hecho, voy a eliminar este fichero HTML, le doy a suprimir, ya está eliminado. Y una cosa así es lo que tendremos. Bueno, ¿cómo podemos empezar a trabajar si no puedo abrirlo directamente desde una carpeta? No pasa nada. Una vez abrís Visual Studio Code, le dais a File, Open Folder y aquí ya navegáis en vuestro ordenador y abrís la carpeta que queráis. En mi caso yo quiero abrir la carpeta Proyectos HTML. Le doy a seleccionar carpeta y ya estamos aquí. Os debe aparecer aquí arriba a la izquierda el nombre de la carpeta en la que estéis. Si este menú no os aparece, fijaos si tenéis el explorador abierto. Dentro de estos iconos, hacéis clic al de arriba a la izquierda y aquí veréis todos los archivos y carpetas que ahora mismo estarán vacíos. Bueno, pues una vez tenemos Visual Studio Code abierto, ¿cómo podemos empezar? Bueno, pues le damos aquí a crear un nuevo fichero o clic derecho y New File. Una vez hacemos esto, podemos darle el nombre que queramos. Lo importante es que si queremos crear un fichero HTML, tenga la extensión .html. Pero el nombre da igual. Aunque yo recomiendo, porque es el que más se suele utilizar, que llamemos a nuestros ficheros HTML index.html.
Le damos a Enter y ya tenemos aquí nuestro fichero. ¿Y cómo podemos empezar a escribir HTML? ¿Cómo podemos tener la estructura que veíamos antes? Bueno, pues hay una manera muy sencilla de hacerlo, que es simplemente escribir cierre de exclamación. Si escribimos cierre de exclamación, nos saldrá esta ventana, este bocadillo aquí, que nos va a ayudar a autocompletar. Simplemente hacemos clic en el cierre de exclamación o pulsamos tabulador y nos aparecerá todo este texto. Yo os recomiendo que siempre que Visual Studio Code nos dé la oportunidad de autocompletar, utilicéis esas funcionalidades porque esto ahorra errores y evita pérdida de tiempo. Entonces, una vez tenemos todo esto de aquí, ¿cómo podemos abrir este fichero HTML para ver una página web? Bueno, pues hay una manera que es bastante sencilla, pero no es la ideal. Igualmente la vamos a ver. Aquí dentro de Body voy a escribir algo, porque ahora mismo esto es una página web vacía, y voy a crear un elemento, que esto ya lo iremos viendo poco a poco, un elemento que se llama H1, y aquí dentro pues voy a escribir hola a todos. Vale. Y ahora, ¿cómo puedo abrir este HTML? Para empezar, tengo que guardarlo. ¿Cómo guardo este fichero HTML? Bueno, pues si le dais a File, podéis tener seleccionado el Autosave, que esto va a guardar automáticamente a cada cambio que hagáis al fichero. Yo os recomiendo que lo tengáis habilitado, porque así os olvidáis de ir guardando y es mucho más fácil. Si no os gusta el autoguardado, pues tenéis que recordar darle a guardar a cada cambio que hagáis. Yo, como no creo que se gane nada, prefiero que me lo autoguarde automáticamente. Bueno, pues una vez ya tenemos todo esto guardado, podemos ir a la carpeta donde tenemos el fichero, en mi caso está de aquí de proyectos, y nada, si hacemos doble clic en el fichero HTML, se nos debe abrir en el navegador y aquí lo tenemos. Nuestro fichero con el texto hola a todos que acabamos de añadir. Si nos damos cuenta, realmente no estamos en una página web o no estamos en un servidor, sino que estamos en una dirección local. Estamos abriendo un fichero dentro de la dirección que sea. En mi caso, pues disco C, documentos, tal, index.html. Bueno, aunque podamos hacerlo así, esta es la primera manera de abrir un fichero HTML, no es lo ideal. Porque HTML, como hemos dicho antes, es el lenguaje de la web, es el lenguaje que da andamiaje, que da estructura a todas las páginas web. Y este lenguaje está pensado para ser ejecutado en un servidor, no para ser ejecutado directamente desde los archivos. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de abrir un archivo HTML cuando estamos empezando? Bueno, pues si abrimos Visual Studio Code, nos daremos cuenta que aquí, en la barra de la izquierda, tenemos este botón que pone Extensions o extensiones. Si le damos aquí, podemos, voy a eliminar esto que tengo, podemos ver las extensiones que tenemos instaladas. Que si es la primera vez que abrís Visual Studio Code, esto os aparecerá vacío. No pasa nada, no necesitáis tantas extensiones, pero sí que vais a necesitar una. Podemos buscar aquí en el buscador Live Server. Y esta es la extensión que vamos a necesitar. Yo, como la tengo ya instalada, no me aparece aquí el botón Install, pero si es la primera vez que abrís todo esto, aquí os aparecerá Install. Una vez le deis a instalar, esto tarda unos pocos segundos, ya podréis utilizar el Live Server. Y si lo instaláis, os daréis cuenta que aquí abajo os aparecerá este botón de Go Live. Si no os aparece este botón, podéis cerrar Visual Studio Code y volverlo a abrir, pero seguramente ya os aparezca. Bueno, pues si os aparece aquí, significa que el Live Server está instalado sin ningún problema. Esto lo que va a permitir es crear un servidor local en nuestro ordenador para poder abrir los ficheros HTML. Así que bueno, ya podemos cerrar esto de aquí y ahora, si queremos volver a la parte de las carpetas y ficheros, podemos volver a darle al icono de arriba a la izquierda. Y aquí ya estaremos con los ficheros y carpetas.
Bueno, pues una vez estamos aquí y ya hemos instalado el live server, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues teniendo el index HTML seleccionado, le podemos dar al botón este de Go Live. Vamos a hacer clic aquí y esto debería abrirnos nuestro navegador. Como vemos, nos ha abierto nuestro navegador en el index HTML, pero no desde una web local o no desde una ruta local, sino desde un servidor local, que es una diferencia importante. El servidor local no es más que un software, el programa que acabamos de instalar de Live Server, que ejecuta nuestra página web en nuestro ordenador como si se tratara de cualquier servidor. Bueno, como vemos, la ruta es diferente a la anterior. Esto antes era una ruta de ficheros local y ahora mismo estamos en el 127.0.0.1, es decir, en el localhost, en el servidor local, en el puerto 5500. Bueno, estos números de aquí nos dan bastante igual, lo único que nos están diciendo es que estamos en un servidor local, que es lo importante. Bueno, pues ya está. Vamos a ejecutar a partir de ahora todas nuestras páginas web utilizando el live server. Así que voy a cerrar esto de aquí y ya está. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, voy a poner el navegador a la derecha y voy a poner el código Visual Studio Code a la izquierda. Esto es importante porque mientras se mantenga activo el servidor, podemos ver que se mantiene activo porque en lugar de poner aquí Go Live, aparece el puerto en el que está, puerto 5500. Cada vez que hagamos un cambio, bueno, pues voy a poner en lugar de hola a todos, voy a poner hola simplemente. Cada vez que hagamos un cambio, aparecerá automáticamente en nuestra página web. Y si no nos aparece automáticamente, es o bien porque no tenemos abierto el servidor o bien porque no hemos guardado el código. Recordad darle aquí a File, Save o mantener iniciado siempre el autosave. Bueno, pues ya con esto podemos empezar a crear nuestra página web. Así que HTML no es más que esto, no es más que una serie de etiquetas, una estructura que nos va a permitir ir añadiendo contenido a nuestra página web. Esto, como digo, lo veremos a partir del vídeo que viene, donde intentaremos ver qué es esta estructura y cómo podemos ir creando nuestras propias etiquetas. Antes de terminar el vídeo, también recordar